Ahora siéntese para que se coma el banquete que le tiene preparado el Señor. El manjar del cielo, el alimento para su alma, la palabra del Señor. Y vamos a pedirle que esté muy atento a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, sea bendito el nombre de Jesús. Y vamos a leer el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y cuando lo encuentre, hermano, se pone de pie para ser reverente a la palabra del Señor. Y leemos con la bendición del Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, y nuestro amigo fiel Consolador Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Pídale a Dios que le hable de todo corazón. Pídale del Señor de corazón que le hable. Padre que estás en gloria, gracias por honrarnos con tu presencia en este lugar. Bienvenido Padre, bienvenido Jesús, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este servicio. Toda la alabanza, toda la gloria es suya. Háblanos en esta noche, Dios mío. Tú que conoces los pensamientos, las intenciones del corazón. Tú que conoces nuestro salir, nuestro entrar, nuestro pasado, presente, futuro. Háblanos, Dios mío, en esta noche, de acuerdo a tu voluntad. Señor, yo te ruego que a través de esta palabra seamos llenos del conocimiento de ella. Dios mío, a través de tu palabra trae salvación, sanidad, liberación en el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Espíritu Santo. Bienvenido a la exposición de esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy he titulado este mensaje La perfecta voluntad de Dios. Y cuando llegué, todo predicador me va a entender lo que voy a decir. Cuando llegué, el hermano abre el libro de los Salmos y lee el capítulo 40, verso 8. ¿Cómo decía? Se le olvidó. Gloria al Señor. El hacer tu voluntad. Yo dije, estás en el asunto enseguida, dije. Y hoy vamos a hablar acerca, o he titulado este mensaje, La perfecta voluntad de Dios. Mire, hermanos, además del arrepentimiento, que es la garantía de salvación para todo aquel que cree, óigase bien, el hacer la voluntad de Dios es otra de las cosas fundamentales para poder recibir la garantía de lo eterno. Es decir, ustedes saben que lo que realmente garantiza la salvación es un verdadero arrepentimiento. ¿Y dónde quiero llegar con esto para que usted me comprenda lo que quiero transmitirle? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que junto a él habían dos ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Mientras que uno le injuriaba, el otro se humillaba. Al ver que otro injuriaba al Señor, sálvate a ti y sálvanos a nosotros si tú eres el Hijo de Dios. Injuriándole de esta manera, el otro al escuchar se humilló al decirle, ¿no temes tú, estando en la misma condición? Y digo, a la verdad, nuestros hechos merecen este castigo, porque ellos eran ladrones. Pero este hombre, ¿qué ha hecho? Nada. Y le digo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió y le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esa fue su oportunidad. No tuvo más. No lo bautizaron, no lo discipularon. Yo creo que ni diezmó ni ofrendó. Pero se arrepintió de todo corazón. A diferencia de nosotros que no
nos ha acontecido de la misma manera. Y en este caso, usted y yo, el día que aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de todo corazón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero partiendo de ese momento, usted y yo empezamos una peregrinación. Es decir, un camino con el cual Cristo mismo se identificó. Entonces, por esa razón es que les decía que tanto como el arrepentimiento y la voluntad de Dios deben de ser en nuestra vida, hermano, una de las prioridades para que nosotros podamos tener la garantía de la vida eterna. A su nombre. Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21, para que usted comprenda el por qué digo que además del arrepentimiento, que en esta instancia muestra la condición de aquel hombre que había sido crucificado junto a Jesús, quien solamente tuvo esa oportunidad. Pero usted y yo, quizás usted lleva 5, 6, 3, 4, 8, 9, 10 años dentro del evangelio, caminando este camino. Y hoy, a través de la palabra, usted va a mirarse en el espejo de ella para ver si usted está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y para que vea por qué le decía que además del arrepentimiento, el hacer la voluntad de Dios nos garantiza lo eterno. Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús dijo, gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice la Escritura? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros seguimos mirando, usted sabe que el contexto habla acerca de un creyente con fruto. Pero lo que más llama la atención es lo que sigue diciendo luego, cuando dice la Escritura que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos, no los conozco, hacedores de maldad. Ahora usted entiende por qué es tan importante nosotros, hermanos, minuciosamente saber si estamos haciendo la voluntad del Señor, y lo importante que es. Hoy lo va a ver a través de la palabra. Por eso hoy usted tiene que entender a través de la Escritura si está haciendo o no está haciendo la voluntad del Señor. A su nombre. Mire, hay cosas que no van a estar explícitas en la palabra para nosotros de esta manera determinar si es o no es la voluntad de Dios. Me explico. Hay cosas o situaciones que usted le tocará afrontar, enfrentar, realizar, que no van a estar explícitas a través de la palabra. Por ejemplo, cuando un cristiano va a hacer un negocio, en la Biblia no le va a decir, no hagan negocio con tal, no hagan negocio con esto, no. No sé si me hago entender. Lo mismo pasa incluso con las relaciones. El Señor no, en la Biblia no te va a decir, te vas a casar con Pepita, con Pepito. No. No van a haber cosas explícitamente en la palabra, pero para eso Dios ha dado el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14, si no estoy mal en la Escritura, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos cristianos no han fracasado en lo económico porque han hecho negocios que no era la voluntad de Dios? ¿Y por qué fracasaron? Porque sencillamente no consultaron con Dios si era o no era su voluntad. A su nombre. Por eso a mí me llama la atención que aunque Josué era un gran hombre de Dios, cuando los gabaonitas con astucia lograron infiltrarse en medio de ellos, la Biblia dice que la causa fue porque no consultaron a Jehová. Tenemos que, hermano, aprender
la importancia de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y le voy a decir algo. Muchas veces, por lo general, la voluntad de Dios siempre va contraria a lo que tú quieres. Porque de eso se trata, porque si no, no hubiese sentido. Si Dios permitiera todo lo que nosotros deseáramos y anheláramos, entonces no habría sentido en el por qué se estableciese el hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Por lo general la voluntad de Dios va contraria a tu deseo. Quiere decir que lo que tú quieres, muchas veces dice no. Y lo que a veces tú no quieres, muchas veces Dios dice sí. Y de eso se trata. A su nombre damos la gloria. Por eso tenemos que entender que aunque no hay cosas que están explícitas en la palabra para nosotros comprender cuál es la voluntad de Dios en dichos casos o circunstancias o áreas de nuestra vida, para eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Jesús lo envió a Él para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Pero la Biblia sí nos deja ver plasmado a través de ella cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Usted me escuchó lo que le dije? En la Biblia, mas sin embargo, aparece escrito el deseo de Dios, es decir, su voluntad plasmada a través de la Escritura para nosotros. Y lo primero que vamos a ver es en Primera de Tesalonicenses, entre las cosas que pude encontrar aquí que el Señor me enseñó para que nosotros entendiéramos la voluntad de Dios plasmada a través de las Escrituras para nosotros, el deseo de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios en primer lugar es que nos santifiquemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Cuando lo encuentre, hermano, confirma con un amén. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Y entonces, ¿por qué muchas veces hay creyentes que tienen prejuicio respecto a este tema de la santidad, de la santificación? Si la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, a su nombre. ¿Qué es la santificación? La santificación es un acto operado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros de todo corazón rendimos nuestras vidas a Cristo. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas a Cristo, nuestro corazón, realmente el Espíritu Santo empieza a operar en nuestras vidas ese proceso de santificación. Y nunca se le olvide, mi hermano querido, que la santificación se efectúa en nuestras vidas a través de la palabra. Entonces, cuando un creyente no recibe la palabra, no está dispuesto a obedecer la palabra, entonces no está dispuesto a santificarse, y de esta manera se evidencia que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y de qué manera somos santificados? A través de la palabra. Eso fue lo que dijo Cristo cuando oró por los discípulos. En San Juan capítulo 17, verso 14 en adelante hasta el 17 exactamente, Jesús estaba orando al Padre por los discípulos, diciéndole que le guardara del mundo, porque ellos estaban en el mundo, pero no eran de este mundo. Que a todos los que Él le había dado, Él los había guardado, y ninguno se había perdido, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y dice que el Señor dijo en el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el proceso de santificación, que es el deseo de Dios en primer lugar en este mensaje que estamos viendo en esta noche, es que nosotros nos santifiquemos. ¿Y qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Por eso cuando el creyente rechaza, menosprecia la palabra, es porque no hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. A su nombre.
Fíjese que el Señor ahí precisamente orando, digo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque el deseo de Dios es que nos santifiquemos. Y dice también que cuando el apóstol Pablo estaba haciendo la comparación allá en el libro de Efesios acerca de la relación de Cristo con la iglesia, comparándola como con la relación del matrimonio, que dice que Cristo así amó a la iglesia de tal manera que se entregó por ella para santificarla, habiéndola lavado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la santificación es el deseo de Dios para todo aquel que le acepta como su Salvador. Ese es el deseo de Dios. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Y el que sea santo, dice la Escritura, santifíquese más todavía, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Es decir, que en primer lugar entendamos que la voluntad de Dios, a través de lo que la Biblia nos muestra, es que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Y cuando hablamos de santificación, la santificación es completa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí, cuando alguien me va a hablar de santidad, hábleme de santidad completa, le digo yo. Porque hoy se ha metido una doctrina de solo apariencia, que porque se tiene una falda larga, y no es que no esté en contra de esto, o porque se tiene unos buzones largos, es santo. No, háblame de la santidad completa. Porque hay veces gente que tiene ropa larga, como los fariseos, y por dentro están llenos de inmundicia. Y la santificación es completa: alma, espíritu y cuerpo. Por eso ese es el deseo de Dios. Su voluntad es que nosotros, ¿qué? Nos santifiquemos a su nombre. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1? Sea bendito el nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo versículo 13, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, entrando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces usted entiende por qué el deseo de Dios. Cuando hablo de deseo, la palabra voluntad es la misma palabra que podemos aplicar a la palabra deseo. El deseo de Dios es que nosotros nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, en primer lugar, la voluntad de Dios que nos muestra la Escritura plasmada para que nosotros veamos cuál es el deseo de nuestro Padre, es que nos santifiquemos. Porque así como Él es santo, Él espera que nosotros también seamos santos, y santos en toda nuestra manera de vivir. A su nombre gloria. Porque Él es santo. Entonces quiere que sus hijos sean santos, así como Él es santo. A su nombre. Entonces, en primer lugar, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Porque la iglesia por la que el Señor viene es una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Esa es la que, por la que Pablo se preocupaba y dijo: quiero presentaros a una iglesia sin mancha y sin arruga. A su nombre.
Yo estaba arrugado, hermano. ¿Usted sabe qué son las arrugas? ¿Qué son? El pecado, dice la hermana. Bueno, le voy a enseñar que no es el pecado. Eso me lo enseñó Dios, me lo dijo Dios. Le voy a decir con toda autoridad. Estaba arrodillado un día a las 2 de la mañana y escuché la voz de Dios clarito que me dijo: estás arrugado. Ay, empecé a llorar de uno y perdóname. Las manchas sí son prototipo del pecado. Porque Jeremías dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre su cabeza, la mancha de tu pecado estará sobre ti. Pero yo no sabía que eran las arrugas tampoco, hasta que Dios me lo enseñó. ¿Sabe cuáles son las arrugas? No quiero salirme del tema, pero mire que es bueno para que usted también aprenda. Por eso cuando un predicador dice: vamos a compartir la palabra, es porque ya comió él, ya llevó él y quiere compartirlo. ¿Sabe cuáles son las arrugas? Las quejas. Las quejas. Cuando nosotros andamos quejándonos y quejándonos, estamos arrugados. Y por la iglesia que el Señor viene es una iglesia sin mancha, es decir, sin pecado y sin arruga, sin que se queje tanto. Y Dios me llevó a un texto bíblico que se lo voy a enseñar para que usted vea que fue Dios que me habló. Porque Dios me llevó al pasaje bíblico y todo cuando me dijo que yo estaba arrugado. Vaya al libro de Job. Job. Cuando yo escuché esto y dije: Dios mío, ten misericordia, seguí llorando pidiéndole perdón a Dios. Perdóname, me arrepiento. Capítulo 16 de Job. Aquí me llevó el Señor cuando me dijo así, porque yo tampoco entendía. ¿Y qué dice el título de ese capítulo 16? ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el título? Ay, y ahora entiende por qué entendí que eran las quejas, porque Dios mismo me dijo: andas con tu quejadera y estás arrugado. Se lo voy a resumir. Verso 6. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado. Bueno, y como no es el tema, el Señor me empezó a mostrar las querellas de los hijos de Israel y tanta quejadera que hubieron de mucha gente que no pudieron entrar por causa de eso. Tú me has llenado. ¿De qué? ¿Será que aquí hay creyentes arrugados? ¿Y sabe qué más me enseñó el Señor? Usted sabe que la mancha, es decir, lo que quita la mancha no es lo mismo que quita la arruga. Cuando usted tiene una prenda manchada, usted tiene que usar un desmanchador. Pero cuando la prenda está arrugada, tiene que usar una plancha. Usted nunca va a usar un desmanchador para quitar una arruga. Pero se lo voy a dejar aquí incógnito, no lo voy a enseñar porque no me quiere salir del tema. A su nombre. Mire, hermano, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Él quiere una iglesia santa. Él quiere una iglesia pura. Ya esto hoy no se predica. Y cuando se predica de esto, la gente no le agrada. Pero Dios es santo. Y si usted quiere ir al cielo, usted tiene que ser santo y santa como Él es santo. A su nombre. Segundo, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que nosotros hagamos el bien. ¿Es que nosotros qué? Vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sea bendito el nombre del Señor. Usted sabe que 12 capítulo 12 verso 21. Usted sabe que cuando la Biblia nos muestra el contexto de este pasaje bíblico, nos habla de que nosotros
tenemos que dejarle lugar al que sea Dios, el que siempre sea defendiendo nuestra causa. De que no seamos nosotros mismos, sino que sea Él por nosotros. Y por eso la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, aguas amontonarás sobre su cabeza. La Biblia dice que cuando Cristo en Mateo capítulo 5 habló acerca del amor hacia los enemigos, porque yo le voy a decir una cosa, es fácil cuando usted recibe la ofensa, cuando usted recibe el agravio de alguien de allá afuera. Cuando Cristo habló acerca del amor hacia los enemigos, lo hizo entender profundamente a usted y a mí, que cuando la cosa viene de adentro. Porque afuera es fácil que te digan tantas cosas y tú, ay Señor, ten misericordia. Pero cuando viene de adentro, y recuerde que Cristo dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y es ahí donde tu corazón realmente Dios lo pone a prueba. Para ver si tú realmente amas. Y el mandamiento es amar a nuestros enemigos. Y por eso Jesús concluyó ese sermón en el capítulo 5 de Mateo, verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aplaude si va a aplaudir. Entonces, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos ¿qué? El bien. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Porque la Biblia dice que seremos bienaventurados, alabado sea el nombre del Señor, cuando nosotros hacemos el bien, porque de esta manera es que nos identificamos como verdaderos hijos de Dios. A su nombre damos la gloria. ¿Por qué usted cree que a los cristianos de allá de Antioquía se le llamó cristianos ahí en ese lugar por primera vez? Porque se parecían al Señor, porque se conducían como el Señor. Pablo dijo en una oportunidad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y los verdaderos hijos de Dios tienen que comportarse como se comporta su Padre. A su nombre. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. Gloria al Señor para siempre. Por eso dice la Biblia que se congregaron allí todo un año con la iglesia e enseñaron a mucha gente. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, 11, verso 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerden cuando Pedro estaba delante de las criadas porteras, aquellas que habían, dice que le dijeron: tu manera de hablar te descubre. Tenían cualidades, características que los identificaban con el Señor Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El caso de Pedro me llamó mucho la atención, porque cuando se acercaron le dijeron: tu manera de hablar te descubre. Tú estabas con él. Gloria al Señor para siempre. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y Dios es bueno o no es bueno? Dios es bueno. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien, porque ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el verso 11 en adelante: amados, yo os ruego como a extranjeros, lo que les decía al principio, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de ¿qué? Mire, para que usted vea que este es el deseo de Dios. Primero, que nos santifiquemos. Segundo, que hagamos el bien. Y le mostraba como ejemplo, óigase bien, lo que el Señor y el apóstol Pablo se identificó al decir: sean imitadores de mí.
Y lo que nos enseña Romanos, que no dejemos vencernos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Seguimos leyendo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que buenas vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen ¿qué? Porque esta es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia, como libre, pero no como lo que tiene libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Entonces la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y que tenemos de tal manera que como cristianos que nos llamamos marcar la diferencia en todo. Eso no pasa aquí, eso pasa por allá. Cristianos que hacen fraude con los contadores del agua, de la luz, del gas. Cristianos que se pasan los semáforos en rojo. No, eso allá, aquí no. Haga el bien. Cuando pasas en la moto y te huele el semáforo, te queda viendo la vecinita. Y ese no es el hermanito que vaya a la iglesia. Y la hermanita que conversa es la que dice: Padre, guárdalo, Señor. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, para que hagamos callar la ignorancia de lo malo. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso usted entiende que esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien, para que cuando vean digan: oye, este es un hijo de Dios, este es una hija de Dios. Pero un cristiano, una cristiana peleona o peleón, que pelea allá en las filas del puesto de salud, y ese no es la hermana. No, haga el bien. Si otro se vuela, bueno, no sé, aquí, ahora que estuve en Bogotá, esa gente se volaba los torniquetes esos de allá del Transmilenio. Pero que va, a la gente no le importaba, eso se colaban. Cuidado, usted va a estar colándose aquí hay uno que el mío, creo que se llama. Cristiano colándose en el mío. Y la gente viéndolo, ese no es el hermanito que vaya a la iglesia de allá. Y colándose, haciendo fraude. ¿A usted no le ha pasado nunca que a veces usted va a comprar y le dan vuelto de más? Y a veces Dios te está probando para ver si eres de bien. Pero hay creyentes que, ¡ay, qué bendición! Se van y hasta la compra la dejan. No, usted tiene que con el bien hacer callar la ignorancia de los malos, porque esa es la voluntad de Dios. A su nombre. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Que hay que someternos a las autoridades. Hay que someternos. Pero como hay gente que dice: yo soy de Dios y en el nombre de Jesús. No, hermano, quieren pasar por encima de los vigilantes. Quieren pasar por encima de todo el mundo. No, usted tiene que marcar la diferencia, para que de esta manera glorifiquen ¿a quién? A Dios. A su nombre. A su nombre. Por eso dice la palabra que Dios, su deseo es que nosotros hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios. A su nombre. Tercero, la voluntad de Dios en muchas ocasiones, o mejor dicho, es muchas veces que nosotros estemos dispuestos a padecer, si Él así lo quiere. Pero aquí en este punto hay mucha gente que no ha comprendido esto, precisamente porque no comprenden la voluntad de Dios. Porque hay gente que cree que al llegar al Evangelio todo va a ser color de rosa. Y Cristo siempre habló la verdad y sigue hablando la verdad. El diablo, que el Señor lo reprenda, le ofrece a la humanidad tantas cosas
pero nunca le dice qué le espera al final. Usted no ve que cuando el diablo tentó a Cristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, dice que en medio de la tentación, en una oportunidad, lo llevó sobre el pináculo del templo. Y dice la Biblia que le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré todo esto y la potestad de ellos, si postrado me adorares. Qué iluso. A ofrecerle a Cristo eso, quien lo había creado era Dios. Por eso le digo: vete, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo te ofrece placeres. El diablo te ofrece las cosas efímeras y pasajeras de esta vida. Te ofrece dinero, te ofrece placeres, te ofrece mujeres, te ofrece de todo, pero al final no te dice las consecuencias. Pero como mi Cristo es verdad, Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. A su nombre. Pero hay gente que no comprende en sus vidas muchas veces este tema de las pruebas y de los momentos adversos. Y yo creo que si es la voluntad de Dios que nosotros la pasemos, aunque la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 14 verso 22, es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso es que muchas veces hay creyentes que no tienen una convicción respecto a este tema de lo que nosotros tenemos que pasar y padecer por causa del Señor. Cristo padeció y hoy la iglesia no quiere padecer nada. La gente llega a la iglesia y la primera prueba que le viene ya se quieren ir para atrás otra vez. ¿Por qué? Porque no entienden que muchas veces es la voluntad de Dios. Pero dele la gloria a Dios que esta noche Dios le está enseñando que muchas veces, aunque no entendemos, está dentro de su voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. A su nombre. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, para que entienda un poco esto. Que les estoy diciendo cuando muchas veces a nuestra vida vienen pruebas y no entendemos. Cuando muchas veces lo que hay dentro de ella es un plan de Dios, es su perfecta voluntad. A su nombre gloria. Hechos capítulo 9. Fíjese que cuando Lázaro muere, era un propósito de Dios. Marta no lo entendía. Era un propósito para tratar con su vida y a la vez de que muchos de los judíos realmente comprendieran que él era el Mesías. La muerte de Lázaro fue voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo así? Porque a él le mandan la noticia con anticipación, mas sin embargo no fue. Se quedó 2 días más. Cuando aparece, ya Lázaro había fallecido. Aún, escuche esto que es lo tremendo, aún Cristo habiendo mandado a decir que Lázaro no iba a morir. No, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Esto es profundo, esto es tremendo. Jesús mismo dijo: Lázaro no va a morir. Pero ¿murió o no murió? A veces en tu vida pasan cosas que quizás tú dices: no, pero Dios me dijo, o el Señor me habló a través de la palabra. ¿Y qué pasó aquí? Entiende esta noche cuál es el deseo de Dios. Si es la voluntad de Dios, es porque hay un plan detrás de ello. Y el propósito que había, el plan que había de Dios con esa situación de Marta, María y Lázaro, era, en primer lugar, yo entendí, para tratar con Marta, que estaba descuidada. Y segundo, para que muchos de los judíos, repito, comprendieran que él era el Mesías. ¿Quién era la que estaba más angustiada en ese proceso? Marta. Si usted mira la vida de María, María siempre tuvo la misma actitud hacia Jesús, de postrarse a sus pies. Cuando Jesús llega a visitarlo, Marta estaba afanada con los quehaceres, pero María se postró. De tal manera que Marta incluso quiso reprochar la actitud de su hermana. Pero Cristo le dijo: Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada.
Marta estaba descuidada, Marta estaba afanada, había descuidado su vida espiritual. Y mire que el proceso, aunque ella no lo entendía, el proceso era por amor. Porque realmente los amaba el Señor. Dice, Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Pero mire la situación que usó el Señor para demostrarle el amor a Marta, que estaba descuidada espiritualmente. Porque cuando Él llega, ella lo confronta. Si hubieras estado aquí, Lázaro mi hermano no habría muerto, pero María estaba postrada. Y Jesús le dice, Lázaro resucitará. Con todo y eso le dice, Lázaro resucitará. Yo sé que él resucitará en el día postrero. Ella sabía que había resurrección. Ella sabía que había vida después de la muerte. Ella sabía que había vida eterna. Y por eso la respuesta de Cristo para ella fue: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto como estás tú, vivirá. Lázaro está más vivo que tú. Tú estás muerto espiritualmente. Y lo que ha pasado es por amor a ti. Vamos, que te voy a demostrar. Vamos, Marta, que te voy a demostrar que te amo. Aunque no lo has entendido. Porque hay gente que pasa un proceso y no entienden que detrás está la voluntad de Dios. Pero hoy usted va a comprender que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. A su nombre. Vamos, Marta, ven, para que veas que sí te amo. Quita la piedra. Ya lleve ya. Oye, pero esa Marta era cosa seria. Quita la piedra. No, ya lleve. Y entonces, quítala, yo no te he dicho más nada. A su nombre. ¿Qué hubiese hecho usted? Te la quita. Porque hay gente que el Señor, hermano, a veces le da la orden y ellos empiezan a cuestionar y a preguntar con la duda. Es como el caso del paralítico de Betesda. Jesús llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Oye, empezó a contar una retaíla. No tengo quien me lleve al estanque. Mientras que el agua se agita, antes desciende primero que yo otro. Y el Señor le hizo una pregunta tan sencilla. ¿Quieres ser? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Quita la piedra, Marta. Ya tiene 4 días. Quita la piedra. Cuando la quitó, la oración de Cristo fue: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero esto a causa de los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Y dice que muchos de esos judíos creyeron. Y yo creo que esa lección le sirvió a Marta. Porque a veces vas a pasar por cosas que no vas a entender, pero hoy, a través de esta palabra, para que te goces, muchas veces detrás está la voluntad de Dios y hay un propósito y un plan. Y tienes que entender que Él nunca va a fallar. A su nombre. Alábalo. Su nombre. Por eso aquí en Hechos capítulo 9 estamos ahí. El verso 15 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto se lo dijo Dios a Ananías, que no quería ir a orar a Saulo, porque había escuchado todos los males que había hecho al pueblo de Dios. No, tenía miedo, pero el Señor le dijo, ve, instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar a él cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre. Y Pablo, Saulo luego se convierte en Pablo, pudo comprender la voluntad de Dios en esa área de su vida. De tal manera que cuando lo apedrearon en Listra, los discípulos le rodearon, lamentándose como si hubieran sido ellos los que estaban apedreados. Y el que estaba apedreado los estaba exhortando a ellos y consolándolos a ellos. Y hubo algo que me llamó poderosamente la atención, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Ananías que le iba a enseñar a Saulo
que luego se convierte en Pablo, lo necesario que le era padecer por causa del nombre del Señor. Y me impactó algo que encontré en la palabra, donde me revela que este hombre comprendió esto con una profundidad impresionante. Vaya conmigo ahí mismo a Hechos capítulo 21. Verso 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase. ¿Sabe qué me impresiona? Que era el mismo Espíritu Santo que estaba hablando allí. Y Pablo no hizo caso, porque tenía una convicción profunda de que Dios le había enseñado a padecer por causa de su nombre. Y por eso dijo: ustedes que hacen llorando, que hacen quebrantándome el corazón. Yo no estoy dispuesto solo a ser atado, yo estoy dispuesto a morir por causa del nombre del Señor. Y los discípulos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Y fue un plan de Dios, porque de esta manera lo llevaron a Jerusalén. Allá predicó a los gentiles y era el plan divino de Jehová. Lo mismo pasó cuando lo metieron en la cárcel. ¿Qué tal si a usted lo meten preso injustamente? Yo me imagino que lo metan a usted preso a causa de una injusticia. ¿Qué hará usted? A Pablo lo metieron preso, pero Pablo no se quejaba, Pablo no lloraba, Pablo no se lamentaba. Pablo entendía que todo detrás de su vida había un plan de Dios, aun aunque los momentos fueran muy adversos. Y estando preso, y la causa por lo que lo apresaron era porque una muchacha que tenía un espíritu de adivinación había sido libre. Y se había ido la fuente de ganancia de aquel hombre que la utilizaba. Y por esta causa Pablo y Silas los meten en la cárcel. Los meten más adentro del calabozo con los pies en el cepo. Pero esto no impidió de que ellos allí adoraran, oraran, clamaran. Y Pablo, óigase bien, entendía el propósito de Dios aún en medio de la prueba. Por eso, estando en la cárcel, oró. ¿Y sabe qué pasó? Mientras que adoraba y cantaba, las cadenas de los presos se soltaron, las celdas se abrieron y un carcelero aceptó a Cristo. Algo poderoso sucedió en esa cárcel, porque un hombre entendía que la voluntad de Dios es perfecta y agradable aún en los momentos difíciles. Ahí se rompieron las cadenas. Los presos le oían: a su nombre gloria. Las cadenas de los presos se soltaron, las celdas se abrieron y hay una liberación poderosa. Y un carcelero queriendo quitarse la vida por la responsabilidad que tenía. Porque las personas que cuidaban a los presos aquel entonces tenían una gran responsabilidad. No es como ahora que hay una corrupción tremenda, que a los agentes del INPE hoy con dinero los compran. Y por eso que usted ve que en los centros penitenciarios hacen rumba, hacen fiestas, meten whisky, meten bazuco, marihuana, mujeres. Eso es un desenfreno terrible, porque hay una corrupción tremenda. Pero en aquel tiempo no era así. Por eso fue que aquel hombre inmediatamente iba a intentar quitarse la vida. Porque recuerde que cuando dice que Jesús resucitó, los gobernantes
y los sacerdotes de aquel entonces, dice que sobornaron a la guardia y le dijeron: bueno, nosotros le vamos a dar a ustedes mucho dinero para que ustedes digan que vinieron de noche los discípulos y se hurtaron el cuerpo de su maestro, y nosotros vamos a persuadir a la gente, así que tranquilo, a su nombre. Y hasta el día de hoy dice la escritura que ese dicho se divulga ¿entre quién? Entre los judíos. Ahora usted entiende aquí, para el caso de la gente que ofrenda y diezma. Cuando usted diezma y ofrenda, usted está sosteniendo una verdad. Si aquella gente estuvo dispuesta a dar gran dinero para que hasta hoy se sostenga una mentira, ¿cuánto más nosotros vamos a dar para que se siga sosteniendo una gran verdad? Los presos tenían una gran responsabilidad. Por eso aquel carcelero se iba a quitar la vida. Y yo creo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, porque él tenía los pies en el cepo, estaban ahí. No te hagas ningún daño. Todos están aquí. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El momento era difícil para Pablo en la cárcel, pero era la voluntad de Dios, porque había un plan de salvación para un carcelero y su familia. Y yo no creo que solamente para el carcelero y su familia, sino para todos los presos que estaban ahí, que al escuchar a Pablo y Silas orando y adorando, fueron ministrados por el poder de Dios. Por eso la gente que adora tiene que buscar a Dios. La gente que ministra aquí en el altar tiene que buscar a Dios. Porque la gente que ministra aquí tiene una gran responsabilidad. Que lo que usted ministra aquí, usted lo imparte. Y si usted está lleno de Facebook, de redes, eso es lo que va a ministrar. Si está lleno de películas mundanas, eso es lo que va a ministrar. Si pasa durmiendo, va a ministrar flojera. La gente que ministra tiene que estar llena del Señor. A su nombre. Por eso es que muchas veces hay terremotos, pero no pasa nada. Como en el caso de Elías, pasó un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. A veces hay gente que es pura bulla, pero no pasa nada. Y el verdadero terremoto de Dios es ese que aparece ahí en Hechos, donde Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Y dice que vino un gran terremoto. Las cárceles se abrieron. ¿Usted no escuchó el testimonio de aquel ex satanista sanandresano que tenía un pacto con el diablo y la labor de él era destruir las iglesias? Y se vestía como cristiano, iba encorbatado, se bautizaba y todo, y se metía en la iglesia, así como el hombre de Hechos capítulo 8 llamado Simón el Brujo, que cuando Felipe llegó predicando a Cristo a Samaria, dice que te creyó y se bautizó, pero su corazón no era recto. Simón el Brujo de Hechos capítulo 8. Y cuenta el testimonio de ese ex satanista que destruyó miles de iglesias. Hablaba en lenguas allá y la iglesia pensaba: ay, el hermanito nuevo, qué bendición, mira, lo está tocando Dios. El Señor me regaló hace meses atrás una palabra para la iglesia acerca del discernimiento, hablando de los dones espirituales, cuando Pablo dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios 12, acerca de los dones espirituales, y empieza a mencionarlo. Pero para mí el discernimiento es fundamental en la iglesia, porque a veces carece la iglesia de discernimiento. Y cuenta el testimonio de ese muchacho que destruyó miles de iglesias. Estando allá mandaba dardos a los músicos. Por eso los músicos a veces la garganta y que le dolía, se le trababa. A veces quedaban bloqueados. Por ahí es que él estaba enviando espíritus inmundos acá. Y como no estaban tan consagrados, metidos con Dios, hacía desastre. Pero cuenta él, para resumirle el testimonio, que en una oportunidad llegó con el propósito de destruir una campaña evangelística. ¿Y de qué manera se convirtió? Cuenta él que llegó en medio de la adoración y empezó a invocar los espíritus inmundos para enviarlos y sabotear, poner pesadez en el altar, atacar a los músicos, que se bloquearan y todas esas cosas. Una cosa impresionante. Pero dice él que había un muchachito sencillito cantando una adoración: Señor mi Dios,
al contemplar los cielos. Y cuenta él que cuando ese muchacho cantaba empezó a taparse los oídos, empezó a sentir que la cabeza se le quería explotar. Se salió del evento y se fue para afuera y se sentó en un andén, mas sin embargo hasta allá se escuchaba. Y cuando ese muchacho empezaba a decir cuán grande es él, dice que, hermano, él empezó a vomitar sangre y la cabeza se le quería explotar. Y luego que no pudo hacer nada, se fue a reclamarle a Satanás. Satanás, no, deja a esos muchachos quietos. Y de ahí eso lo hizo convertir al Señor. Le dijo al diablo: tú no tienes poder de nada. Ahora yo voy a buscar el poder que tienen esos evangélicos. Por eso es que, hermano, es importante que todos los que ministran en cualquier área siempre se mantengan allí, metidos con Dios. Es una gran responsabilidad. A su nombre. Y dígale a Dios: unge mis manos, Señor, que quiere que te cante. Porque el Señor es el que pone lo que quiere que usted cante. Tú cantas para ti o para que escuche otro. Ay, a fulanito le gusta esta, voy a cantar esta porque fulanito le gusta esta cuando yo la canto. No, ora: Señor, ¿cuál quiere? ¿Con qué quiere que te adore? Pónmela en mi corazón y en mi mente, y Dios te la va a poner. Y cuando Dios te la pone, Él ministra, Él fluye. A su nombre. Pablo y Silas, aún en ese momento, oraban, cantaban himnos. Y Pablo entendió profundamente que la voluntad de Dios era esa para su vida. A su nombre. A su nombre. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 3. Tenga un poquito ahí de paciencia. ¿Cuántos se están gozando con la palabra? Disfrute ese manjar, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis, ¿qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo sabía cuál era el propósito de haber venido a esta tierra. El profeta Isaías lo reveló. Vaya conmigo ahí rapidito, Isaías capítulo 53. Pero fíjese que la Biblia dice que si la voluntad de Dios es que padezcamos haciendo el bien, gloria a Dios. Y coloca como referencia a nuestro mayor referente, a Cristo Jesús. O sea que si es la voluntad de Dios que te toque pasar por un proceso, dale la gloria a Dios. A su nombre, gloria. Capítulo 53 de Isaías, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Era la voluntad del Padre que Cristo viniera y padeciese, y al día de hoy está satisfecho, porque tú y yo que estamos aquí somos fruto de esa aflicción. Su nombre. Por eso es que Cristo sabía a qué había venido a esta tierra. ¿Qué dice San Juan capítulo 6 verso 38? Evangelio según San Juan. Cristo la tenía clara. Porque he descendido del cielo no para hacer, sino la voluntad del que me envió. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día
postrero. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cristo sabía cuál era la voluntad del Señor. ¿Sabe? Por eso fue que Cristo, en su momento más difícil, allí cuando ya sabía que debía de ir a la cruz, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así dijo el Señor, porque Él sabía. Y fue fácil para Cristo. Pero ahora hay una palabra para ti y para mí, para que comprendamos que muchas veces la voluntad de Dios, aunque es doloroso, detrás comprendamos hay un plan y un propósito divino. Y que si es la voluntad de Dios, digamos: Señor, amén. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Por eso para nosotros hoy hay una palabra. Primera de Pedro capítulo 4. Y versículo 19. De modo que los que padecen, ¿según qué? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si Dios lo quiere así, hagamos el bien. Encomendemos nuestras almas. Señor, este momento es duro, pero si es tu voluntad, quiero darte siempre la gloria. Quiero adorarte de la misma manera. Quiero adorarte con las mismas fuerzas. No solo cuando estoy pasando por los momentos que me llenan de gozo, sino que aún en los momentos, si es tu voluntad, yo atraviese adorarte con la misma fuerza. Y encomiendo mi alma a ti, que eres mi fiel Creador, a su nombre. Por eso, en medio de las adversidades, si la voluntad de Dios así lo desea, Dios espera de nosotros que nosotros entendamos cuál es su deseo, para que nosotros, escuche esto, de esta manera le correspondamos de la misma manera. Y podamos decir lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. A su nombre. Da gracia en todo. Va pasando la prueba, dale gracias a Dios. Pero hay gente que no le da gracia a Dios. Mira, hay gente que no le da gracia a Dios ni por los alimentos. Y la voluntad de Dios es que le demos gracia en todo. Te machucaste la uña, dale gracias a Dios. Dale gracias en todo. En todo. Y para ir terminando, cuarto, el deseo de Dios es que nos llenemos de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 5. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 15 al 18. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, por tanto, no seáis insensatos, sino que de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Repito para hacer un resumen: el deseo de Dios es que nos santifiquemos. El deseo de Dios es que hagamos el bien. El deseo de Dios, si Él así lo quiere, nos toque pasar por circunstancias, aunque por muy duras que nos parezcan, aceptemos su voluntad. Y encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Pero también la voluntad de Dios plasmada a través de las Escrituras es que nos llenemos de su Santo Espíritu. La Biblia dice que nosotros hemos recibido las arras de la herencia eterna, es decir, el Espíritu de Dios. Que cuando usted acepta a Cristo, usted es sellado como garantía de que es hijo e hija de Dios.
Y ese sello es el Espíritu. Como dice Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero usted y yo no debemos de conformarnos con solo ser sellados, sino que debemos procurar buscar ser llenos de Él. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó a Pentecostés, al aposento, dice que todos fueron llenos. Pero luego en el capítulo 4, versículo 31 de Hechos, que se levantaron los gobernantes tratando de impedir de que se siguiera difundiendo el nombre de Cristo y los amenazaron. Ellos se encerraron, volvieron a orar y la Biblia dice que nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Y la voluntad de Dios es que usted, nuestra copa siempre esté rebosando. Que siempre estemos llenos del Señor. No se conforme con el sello. ¿Cómo diferencia usted una gaseosa? Si yo le pongo 2 botellas lisas y le echo un líquido negro, ¿cómo va a saber usted de qué empresa es? Si lo que realmente la identifica es el sello que tiene. Usted sabe cuándo es una Coca-Cola por el sello que tiene. Usted sabe cuándo es una Pepsi-Cola por el sello que tiene. Usted sabe cuándo es una Bicola por el sello que tiene. Pero si yo le pongo una botella lisa sin sello, usted no sabe de qué empresa es. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No te conformes con el sello. Llénate del Espíritu. Lo que le da el valor a la gaseosa no es el sello, no es el envase, es su contenido líquido. Las botellas las tiran por ahí y se quiebran. Las botellas las tiran por ahí y las desechan. Cuando usted va a comprar una gaseosa, realmente lo que tiene el valor de ella es su contenido líquido. Y cuando una persona tiene sed y pide una gaseosa, se toma. Dios quiere que tú seas un envase lleno, de tal manera que sacies la sed de esta humanidad que está sedienta. No te conformes con el sello, porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos llenos de su Espíritu. ¿Por cuál razón se quedaron las insensatas? Porque aunque tenían lámpara, no tenían aceite. Y cuando se escuchó el clamor, aquí viene el esposo, trataron de prender sus lámparas, pero no pudieron. Y la prudente dijo, vayan a los que venden, pero ya era demasiado tarde. Que tu lámpara siempre se mantenga encendida. ¿Y cómo se puede mantener encendida? Bajo el fuego del Espíritu Santo. Termino con lo que dice Salmo 143, verso 10. Vamos a pedirle a los músicos que vayan subiendo aquí, vamos a orar. 143, versículo 10, ¿cómo dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hoy hemos aprendido a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero el final del Salmo dice, y que tu buen espíritu me guíe. Las cosas que no están explícitas a través de la palabra, para eso Dios nos ha dejado de su Santo Espíritu. Siempre pídale a Dios si es la voluntad de Él o no es su voluntad. Y estoy seguro que Él lo va a guiar. Póngase de pie.